Buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Cómo está, Mayerly? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Ah, bueno. ¿Cómo van las clases ya terminando? Ay, profe, pues ahí, pero no, yo no creo que siga el segundo semestre. No me agrada la metodología así virtual. Buenas noches. Buenas noches. La profe. Bien, bien, bien. ¿Cómo están? Muy bien, sí, señor. No, sí, pues creeríamos que arrancamos normal. Lo que pasa es que, pues, dependiendo del comportamiento, tal vez unos primeros días seamos una semana, tal vez alguna carrera o algunos grupos y otra semana otros, por lo menos en ese agosto. Así Sí, pues yo estamos estoy todos, por todos esperando, lados, profe, sí. a ver qué pasa, porque no, así no, para mí es muy complicado y no sé, muy desgastante. Bueno, en cuanto a la desgastante, no le niego nada, porque le cuento que eso estamos por todos los lados. Pero pues ya esperar, profe, a ver cómo continúa esto. Sí, sí. Pues ya que a partir de la otra semana se empieza a mirar muchas cosas diferentes, a ver cómo vamos con todo esto. Buenas noches. Listo, ya por aquí se está conectando los demás. Hoy tuvimos graduaciones virtuales, ¿cómo les parece también? Ahí les cuento un poquito. Tuvimos graduaciones de administración, de contaduría y de ingeniería. Digamos que la graduación simplemente fue un proceso de mencionarlos a nivel nacional, porque la graduación fue una sola a nivel nacional. Pues incluso donde esto sea en la presencialidad, no sale tan rápido. Duró como 57 minutos y fueron todas las sedes a nivel nacional. Y pues de Bogotá solamente se graduaron, pensaría yo que era donde más iban a estar y eran como 8 personas solamente. Entonces sí, tuvimos casi más en Cartago que en Bogotá. Está por aquí Ana María y Camila, muy bien. Buenas noches. ¿Qué más, Camila? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Profe, buenas noches. Ana María, ¿cómo está? ¿Cómo está la niña? Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Ah, bueno. Bueno, les voy a ir contando aquí a poquito, suavecito, y vamos poniendo impulso a medida que vayan llegando los otros para que vamos mirando esa parte de cierre final nada más. Entonces, yo les he comentado a ustedes que lo único que les iba a solicitar así a manera de informe final era un escrito, que este va a ser para la próxima semana. Igualmente les voy a dejar toda la semana para que lo hagan, ¿cierto? También, que tiene que ver con lo que son los síntesis, o la síntesis más bien pues de estos problemas de la historia de Colombia. Hoy tenemos pues la segunda parte, a partir de lo que ha sido una situación que para muchos los cobija o los encierra desde el aspecto económico, en donde hemos encontrado que posiblemente uno de los mayores problemas de la historia de Colombia ha sido desde la parte económica, o por donde hemos sufrido más también, o han tenido más persecuciones, o se ha desangrado el país, es por la parte económica, aprovechándose así también de lo que han sido los problemas. Entonces, pues, sin ir muy lejos y sin contar que este eventual situación de virus que nos correspondió, pues no solamente problema de Colombia, sino problema a nivel mundial, pero se convierte para Colombia un problema en cuanto a lo que ha sido, pues de pronto el mal manejo de los dineros, en donde esperamos por allí más desarrollo de esta situación. Luisa, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Bueno, entonces, hablando pues que
que esos problemas de la historia de Colombia, en esta búsqueda de un mundo que es contemporáneo con una cantidad de situaciones, son respuesta a la necesidad de una cantidad de vivencias de la población. Entonces, cabe recordar, y aquí lo voy a hacer a través de esta presentación, en este día pues como tal, en el que pues esta situación nos enriquece muchísimo, nos alienta muchísimo, en donde los problemas de la historia de Colombia a esta época, por acá tenemos una fotografía de 1939, donde las vías eran muy pocas, donde las vías eran muy reducidas y el transporte era pues también algo muy costoso. Se vivenciaba muchísimo el transporte a través de la bicicleta, un transporte que era un poquito más asequible para algunos, no para todos, porque no podemos decir como de pronto mencionamos hoy que en cada casa mínimo o hay una bicicleta o hay un carro o hay una moto, pero alguno de los tres puede haber, ¿cierto? Y en el mejor de las familias pues hay dos, tres, o hay más de uno de ellos en cada vivienda. En donde este no era pues precisamente el vehículo para hacer deporte, sino el vehículo para todo, para hacer los mandados, para ir a trabajar. Y pues el deporte se convertía en parte del recorrido escolar o en parte del recorrido laboral también. De hecho, pues en los municipios, especialmente del Valle del Cauca, que tenemos una territorialidad, una topografía muy plana y muy utilizado. Pues inicialmente existieron primero los bicicleteros antes que los parqueaderos, donde pues encontramos que existen muchos lugares todavía hoy que tienen un centro especial para guardar este tipo de vehículos. Víctor y Marcela, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo va todo? Bien, profe, ya culminando prácticamente. Sí, yo estoy hasta triste ya porque esto me está como acabando. Entonces no sé qué va a hacer Así que no. no sé qué va a hacer los martes de junio. Hemos programado. Bueno. Y vamos a mirar qué hacemos. Si hacemos un parques virtual, alguna cosa, pues hacemos luego que. Bueno, entonces les comentaba, muchachos, que en este caso, como lo que estuvimos en esa fotografía, que eran los encuentros pues en los caminos veredales, en las carreteras, en las rutas de escuela o también en las rutas de trabajo, encontramos estas imágenes de personas que se encontraban laborando o que iban a trabajar o que iban a estudiar. Igual todos ellos muy elegantes, muy bien ubicados en cuanto a su vestuario, unos más que otros. El que utilizaba sombrero era porque era alguien muy especial, el policía también tenía este mismo tipo de transporte. Entonces se encontraban muchas personas así. Les comentaba pues que aquí en el Valle es uno de los departamentos que más ha tenido como uso en el país de este tipo de vehículos. Y si hoy queremos todavía encontrar una imagen de estas parecidas, la podemos hacer especialmente en el sector industrial. Por ejemplo, uno de ellos muy común para encontrarlo son los ingenios azucareros, lo que son entre Buga y Tuluá. Encontramos grandes parqueaderos con miles de estas bicicletas todavía hoy en día, encontrándose en como un gran transporte para la movilidad de sus empleados, de muchos de los colaboradores. De allí que una gran transformación pues, del país a partir de la generación de nuevos elementos del transporte, pues se generó luego a partir del petróleo. Entonces, donde hoy en día todavía pues lucramos al gobierno a través de la gasolina. Y si bien los grandes magnates tienen contacto por este mismo gremio, y si no nos alejamos del gremio azucarero, si tocó rebajarle al azúcar para no consumirla porque se convertía en un perjuicio para la humanidad en cuanto a lo que es la situación de alimentación, pues ya entonces se le saca el alcohol, la caña de azúcar, y se le agregamos a la gasolina para no vernos como afectados en la parte económica, en estos grandes elementos
de la economía, sin entrar a hablar pues mal de nadie, ¿no? Lógicamente pues acá, en donde lo que ha sido los combustibles o los biocombustibles, también generamos un gran costo, un gran sobrecosto, a decir verdad, en el país. Siempre ha sido más costoso que en otros lugares, incluso siendo nosotros quienes lo producimos. Se produce en Colombia, se lleva a otro lugar y luego lo vamos a comprar para venderlo más costoso todavía. Entonces, muchos no nos explicamos por qué tenemos que vender la gasolina, hacer que se trate en otro estilo, en otro lugar, en otro país, y luego volverla a pagar acá, donde somos los consumidores quienes deberíamos de tenerlo como al modo de productor a un precio mucho más económico. Entonces, es una situación bastante desalentadora para el gremio de transporte, para el gremio productor en muchos sentidos que utiliza también el transporte, pues que estos elementos son los que sobrecargan el valor a los productos y afectan finalmente para el consumidor final. Encontramos también pues las grandes plazas a los centros de los pueblos, donde siempre ha existido un parque. Es algo muy tópico para nosotros. En cualquiera que sea el pueblo, por más pequeño que sea, siempre hay un parque y está al lado del parque una iglesia. Entonces encontramos que esa es como la parte céntrica, el sitio de reuniones de la mayor congregación del pueblo, en donde a partir de allí una dirección se convierte fácilmente en una ubicación. Entonces escuchamos que mucha gente tal vez no se ubica por una dirección, sino que indican que del parque una cuadra hacia un lugar especial, a la derecha, a la izquierda, a la esquina, a la vuelta, en fin. Y se ha correspondido entonces una manera de darle ubicación también al mismo comercio, que aquellos negocios o aquellos establecimientos comerciales que se establecen alrededor del parque es quizás de los más adinerados, quizás de los más pujantes, de los más pudientes, o de aquellos propietarios directamente de los locales, los que gozan de esta parte central pues, de los municipios. Y pues asimismo, la iglesia ha logrado hacer un gran asentamiento en esos mismos lugares para tener pues una mejor cobertura del pueblo, un lugar donde todos pueden llegar y donde todos se pueden reunir. Aquí pues encontramos también una vivienda, si así podemos hablar que esto es una vivienda, en donde todavía el mundo contemporáneo encontramos que a pesar de esta situación y de muchas otras que han pasado, hay muchas personas que conviven en unos espacios que son poco recomendables, en unos lugares que son altamente riesgosos y de vulnerabilidad, principalmente para los niños, en donde pueden sufrir otro tipo de enfermedades, no necesariamente tiene que ser un virus de moda, sino que se encuentran expuestos a cualquier cantidad de situaciones de higiene que los puede reunir, los puede albergar de una manera muy complicada. Y entonces, por más subsidios que se brinden, por más campañas que se hagan, resulta que las personas que pueden vivir en este tipo de viviendas, pues difícilmente tienen una forma diferente de acceder a esos créditos, tienen o no tienen la posibilidad de acceder a ellos porque no reúnen una serie de condiciones. Por ejemplo, no tienen un ingreso fijo, no son empleados en ningún lugar en especial, en ninguna empresa, no figuran por allí en data crédito con algún historial crediticio, o no tienen una cuenta de ahorros, o no pertenecen a ninguna caja de compensación familiar. Entonces, no tienen sino necesidades, es lo único con que cuentan estas familias. Entonces, es un problema que mantiene aislado, que tal vez los políticos solamente lo tocan en época de campaña, porque cada uno tiene cédula, tiene una forma de votar, y lo hacen simplemente por el mañana. Ellos tal vez no tienen muchos sueños, no tienen muchas expectativas, simplemente viven un futuro próximo que puede ser el día siguiente nada más. Entonces, esas situaciones convierten en que una situación sea más o menos difícil, en donde pues los políticos simplemente hablan que puede ser algo muy difícil, puede ser algo muy complicado, pero lo complicado para ellos es una situación política, una negociación, pero
complicado realmente es hablar con esas familias que tienen unas verdaderas necesidades, en donde se han encontrado pues que se han lucrado, que se han enriquecido con estas expectativas, con estos sueños de la gente, pero que finalmente cuando llegan a estos estados se enredan, se benefician de muchas otras situaciones. Entonces, le hacemos el recorrido completo a una serie de problemáticas. En primera instancia, desde el transporte. No sé de ustedes, en medio de su juventud, porque hay muchos muy jóvenes, ¿no? La mayoría, todos, si alguno ha recordado o ha visto o ha tenido la oportunidad de transportarse en tren. Sí, no, ninguno, todos. No, profe, yo no. Jamás. Ninguno de ustedes vio pasar un tren por Cartago o aquí en la estación del tren. No, profe, porque yo no soy de Cartago. Listo. En medio de las fotografías no han observado ninguna aquí de Cartago con el famoso tren. Ah, por la estación creo que están las cosas del tren, ¿no? Pasa por la Sí, estación. correcto. La Sí. estación aquí del tren, precisamente se llama así estación porque donde llegaban era el tren. Luego fueron las empresas de los buses anexos que se empezaron a vincular a ese sector, pero pues principalmente la estación era del tren como tal. Y la vía férrea se encuentra todavía casi que intacta, más o menos hasta Zaragoza o por el sector de Contegral. Incluso los que hacen deporte de pronto que han salido en bicicleta, observan que cerca de la ciclorruta se observa todavía parte del ferrocarril, todavía montado. En donde se desmontó este ferrocarril fue ya aquí la parte más céntrica, digámoslo así, ya desde lo que son el sector de Bosque de los Lagos, en la parte de atrás de Bosque de los Lagos, todo el sector de la invasión detrás del IDEMA, hacia lo que corresponde ya al sector del distrito militar, del distrito de policía, pasando por un costado de lo que es el supermercado Metro. Ese ferrocarril fue levantado o se encuentra en una parte muy cubierto, muy hundido en la tierra, pero pues esa es la ruta. Y el puente del ferrocarril que tenemos en la isleta, ya que fue pavimentado, teníamos también ruta que conectaba con Caldas. Incluso esa ruta hacia lo que son los fines de semana o algunos momentos especiales de deporte lo utilizan algunos ruteros en bicicleta o gente que lo haga a pie como un buen camino para montar bicicleta como un sitio seguro, por lo menos en cuanto a lo que no es con tránsito de transporte, de vehículos en particular. Y funcionó por muchísimos años, siendo entonces un transporte muy económico y a la vez muy rápido, comparado a lo que eran pues los buses en aquel momento, porque la carretera no era tan cómoda como la que tenemos hoy en día, con las dobles calzadas, ni mucho menos tampoco con los generosos peajes que tenemos. Y es así como ese transporte en tren era una gran aventura. Digámoslo así, que poca gente se mareaba en el tren. Era un transporte que no se detenía, sino únicamente en los municipios, entonces gozábamos de una buena velocidad para el transporte. Generalmente era muy remota la posibilidad de un accidente, puesto que en las rutas por donde pasaba el tren se encontraba muy bien separado, muy bien aislado del resto de la población. Y cuando transitaba pues especialmente por el sector urbano, pues existían una serie de varas que se detenían y unas estaciones controladas por algunas personas que anunciaban el paso del vehículo. Entonces no correspondía. De hecho, que podemos encontrar aquí en Cartago un consejo de pensionados de ferrocarriles nacionales, un gran gremio. Podemos encontrar de pronto familiares de algunos de ustedes que haya participado. Hoy en día todavía se encuentran algunos entre los pensionados o viudas de los pensionados de ferrocarriles nacionales, que era un gremio bastante grande. Porque los ferrocarriles nacionales no solamente vinculaban a los motoristas, a los conductores de ellos, sino todo el personal que trabajaba en los trenes o autoferro, que era un tren un poco más rápido, y además de taquilleros y de todo el personal que funcionaba en oficina. Entonces era un modo de
de generación de empleo también, con todo lo que la ley correspondía en aquel momento. Pues de allí que yo les estaba hablando de la gente que hoy en día tiene más de 80 y poquito de años, que se pensionó gracias a ferrocarriles nacionales y tienen un régimen especial de atención en cuanto a su tratamiento laboral y salud. Entonces, era un esquema bastante particular. Y el tren en realidad pues jugó un papel muy importante en muchos lugares. Hoy en día todavía se desarrolla desde el puerto de Buenaventura hasta Cali. Y hay algunos pequeños elementos de transporte al interior del centro del valle, pero funciona muy poco, pero ha sido, incluso en este momento escuché a la gobernadora hace poco mencionar de la reactivación nuevamente, porque pues puede reducir un poquito de costos en el transporte de algunos elementos de producción agrícola o industrial. Y puede agilizar también eso. Lógicamente, faltará que proteste el gremio transportador terrestre ya de los camioneros como tal, pero puede ayudar a generar otros esquemas también de empleo alrededor de lo que son las vías férreas. Bueno, luego hacemos el recorrido por el sistema de la gasolina. Pues en estos momentos vemos que el país, en este caso pues el presidente, bajó casi 1.000 pesos más o menos, puede ser lo que es un poco más de 1.000 pesos el valor del galón de la gasolina corriente como tal. Entonces, pues nos podemos poner atrever a pensar que si lo pudo hacer en este tiempo que se necesita de pronto más ingresos y más posibilidad de movilidad de muchas cosas, ¿por qué no hacerlo en el otro tiempo que tenemos mayor venta? Entonces, de que se puede, es cierto. Simplemente hay unas voluntades políticas en los momentos requeridos que se necesita hacer en el momento que más se ajuste, y eso puede depender luego mucho para los costos fijos de los productos como tal. Ahora bien, el rescate que existe cultural dentro de los panoramas en lo que son pues, los parques, en este momento que tenemos gran afectación por ese sentido, en donde en la gran mayoría de ellos pues encontramos sí, todos los señores pensionados allí haciendo sus diligencias, compartiendo sus ideas, sus esperanzas, sus enseñanzas, sus cuentos y demás, en donde también pues encontramos mucha gente generando venta ambulante, venta al menudeo, en donde se convierte en un sitio de encuentro, de comercialización de muchas cosas, de operaciones, de negocios y demás, que se convierten en sitios de reuniones a nivel tradicional de todo el país. Todo el país en su parque principal celebra cosas, consumen productos, se consiguen productos, se consigue transporte. Se encuentra alguien que genere chismes, se encuentra alguien que sirva como guía, se encuentra alguien que sirva como médico, como gestor, como consejero, como cuentero y demás. En todo el país mantenemos como esa raza muy bien infundida, muy bien realizada, muy bien compenetrada y que se mantiene como viva entre generación y generación. Y siempre ha existido y mantendrá pues mucho su estilo político-cultural en esos sectores. En los sistemas pues, de ayudas, viviendas y demás, en los diferentes esquemas de trabajo comunitario, de vinculación de gremios diferentes del sector privado, del esquema público, se han visto mucha vinculación, pero también mucha corrupción en estos otros tipos de elementos de aprovisionamiento de la gente más pobre. En ese caso, lo que son todos los esquemas de subsidios, en donde veíamos por allí pues todavía muchos elementos claves de cómo sacarle dinero, en donde esta corrupción se convierte pues en que son más lo que se roban que lo que ofrecen. Y pues aquí estaríamos viendo a las personas que se encuentran como hasta felices, digámoslo así, en medio de sus necesidades, pero hay otros que se encuentran en unas condiciones mucho más complejas que ni estos. Aquí tal vez podemos pensar que ellos no se mojen con un aguacero, pero de pronto con una granizada se les levanta el techo, o estas paredes, quién sabe qué tan impermeables sean. Y no sabemos frente al frío cómo se comporten. Y frente al calor no sabemos si es mejor estar afuera que adentro.
Entonces, frente a la forma cómoda de la vivienda, lo que es la intimidad también de parejas, lo que son las necesidades luego de estos niños, de los que son más adolescentes, la forma como puedan compartir como familia, donde disfruten de sus alimentos, la preparación, como pueda ser. Muchas condiciones que tal vez no puedan disfrutar cada uno de ellos a su plenitud de acuerdo al desarrollo de su edad. Y pues los políticos que no faltarán de cansarse siempre a indicar que esta situación se ve mucho más compleja de lo que parezca. Bueno, entonces compañeros, esta Colombia que tenemos, que en estos momentos olvidó de lo que ha sido toda una gran congregación a una cantidad de reclamos que traíamos hasta marzo 15 más o menos, una cantidad de reclamaciones que se tenían en espera, que se tenían, entre comillas, en remojo, y que el gobierno ha dejado cubierto a través de una cuarentena y otra cantidad de situaciones, pero que para ellos no quedó en el olvido, sino que siguen manejándola a su mejor conveniencia, siguen cometiendo una serie de atropellos esperanzados en que el pueblo, como ventilan unas nuevas necesidades, entonces bajo esa investidura cubren todas estas reclamaciones. En estos momentos incluso estaban mencionando cuando se retomaban una serie de diálogos, de promesas que este gobierno traía, que si manejábamos un paro virtual, y pues manejar un paro virtual no tiene como mucho sentido, pues si bien los paros cuando se movilizan a través de las carreteras, a través de los bloqueos de vías, a través de los centros urbanos directamente, pues no tienen mucho eco últimamente y son demasiado controlados. Ahora un paro virtual no puede generar mayor complicación ni mayor desorden. No se bloquea nada, no se detiene nada, poco más se puede hacer sentir. Entonces, esta situación tiene también al gobierno como muy acomodado en una gran cantidad de situaciones, lo tiene bajo una sombrilla, escampándose en una comodidad de situaciones muy amplias, en donde solamente quisieran o le dan caso o le dan solución a la necesidad básica en salud que estamos viviendo y nada más. Se han olvidado de una cantidad de responsabilidades que venían y que no se olvidan para ellos. Pero como si los impuestos los dejan allí todavía pendientes. No mencionan alivios de impuestos, sino que mencionan es prórrogas de tiempo, pero el impuesto continúa. No hablan de descuentos en impuestos, sino que hablan de plazo para pagarlos. Entonces, para el lado de ellos está más cómodo y para el lado del pueblo está siempre estrecho. Entonces, compañeros, esta síntesis de problemas que contextualizándola en este mundo contemporáneo, nos traen entonces unas invitaciones y unas reflexiones para trabajar. Entonces, basados en su experiencia, en todas sus vivencias, sus compartir, lo que hemos dialogado, lo que los textos que tenían por acá estos elementos han vinculado, lo que ustedes mismos han leído, con lo que se han enterado, su perspectiva, son las que nos van a ayudar a generar ese documento. No sé si de pronto alguno ya lo ha empezado, no sé si alguno ya le tenga el título o le tenga cuantas líneas ya escritas. Es un modo que no va a quedar bueno, no va a quedar malo. Es una síntesis de opinión, entonces son elementos respetables de cada uno. Es una producción propia. Es un estilo de pensamiento totalmente independiente. Es una manera de hacerse sentir. Entonces la idea es que para la próxima semana podamos tener ese documento. Yo voy a abrir el espacio de una vez de la siguiente semana, que es donde va a quedar ese documento allí colgado, allí expuesto. Profe, como yo entré tarde, no sé de qué está hablando, me disculpa, porfa. Claro, no se la vea. No, hablo del trabajo final, digámoslo así, el examen final. ¿Sí? Yo les había comentado desde la semana anterior que, no, el final de la semana anterior, no, hace 15 días, después que les mencioné, que el examen final nada más, es un documento
que puede ir, no sé, entre 1 y 2 páginas, desarrollado por ustedes, a puño y letra, sudor y lágrimas, con lo que corresponde a la síntesis de opinión de los problemas de Colombia. Es decir, problemas hay una cantidad. Si yo les dijera, háblenme de cada uno, pues hay para escribir un libro. No, vamos a hacerlo a un modo muy general. Si usted quiere puntualizar sobre alguno en especial, pues no hay problema. Pero entonces vamos a hacer un recorrido y tratemos de hilar las razones o las ideas que tengamos en el desarrollo sobre ese documento. Entonces, ese documento va a comprender pues todo un esquema que tiene de Colombia de historia, de problemáticas que hemos tocado y problemáticas que han estado de pronto como hechos colaterales. Entonces, no hay problema si usted arranca en 1930, no hay problema si empieza en 1900, no hay problema por ninguno de ellos. Y la idea es que dentro de 8 días manejemos como un taller en clase final. Digamos que eso va a ser un test, va a ser una evaluación, pero pues el que tiene importancia verdadera y fuerte va a ser el documento, el que va a quedar colgado. El que voy a manejar con ustedes, el que vamos a tomar allí, pues simplemente va a ser un elemento de ejercicio como tal, un ejercicio como de comprensión. Entonces eso lo vamos a hacer en clase. Quien no lo puede hacer en clase, igual lo dejo abierto durante toda la semana, no hay problema. Ese puede ser, si ustedes lo quieren llamar como un taller evaluativo en grupo, como hemos hecho para los primeros. Simplemente va a quedar en el sistema. ¿Sí? Es la única diferencia. Entonces, los que puedan ingresar, pues maravilloso, y lo van haciendo a la vez que estamos aquí conectados, ¿cierto? Si usted ingresa desde el celular, entonces lo hace en otro momento para que quede más cómodo. Entonces... Profe, ¿cómo así? ¿El examen va a ser como de forma escrita? Sí, pero en el sistema directamente. Yo les voy a dejar una semana para que lo podamos manejar la próxima semana. Pero va a ser un ejercicio en clase, ¿sí? Más que todo. Y donde podamos hacer discusión del mismo. Pero el más preciso o el más profundo es el documento. O sea, profe, que es como usted abre un foro y nosotros vamos opinando ahí en el transcurso de la clase. No, no les voy a abrir el Pero foro. un foro en la plataforma, no. Voy a abrir un cuestionario. Voy a abrir un cuestionario en la plataforma. ¿Sí? No entiendo, Entonces, o sea, van a haber 2 evaluaciones. O sea, no, uno en clase y uno para entregar. ¿Listo? Así sencillito. El que va a estar en clase, que lo vamos a hacer en este mismo tiempo, por decirlo así, entonces todos pueden ir desarrollando la primera pregunta. Entonces, al mismo tiempo, vamos a ir desarrollando. Y si usted está desde el celular, no hay problema. Participa de forma oral. Yo igual lo voy a abrir aquí en pantalla para que todos lo puedan estar observando. Entonces, un ejemplo. Yo preguntara por decir algo, la hegemonía democrática puede considerarse dentro de la historia de Colombia como un momento especial de comodidad de un partido político, como un evento religioso promulgado por la iglesia, como una estrategia de ya, los partidos preguntas políticos. selectivas. Sí, y es de selección, y es para escoger. Entonces vamos a mirar en el común que tenemos del grupo, cuál sería como la mejor respuesta, porque todas las respuestas incluso pueden ser en algún momento. ¿Sí? Lo voy a hacer como una prueba tipo Saber Pro, en donde podamos establecer cuál es la mejor respuesta. Porque una característica básica que puede tener es que todas son verdaderas, o todas pueden ser posibles, o 3 o 2 de ellas pueden ser posibles, pero hay una que es mejor respuesta que las otras. Entonces, en eso lo vamos a hacer como en la discusión del ejercicio durante la clase. Va a ser pues muy preciso. Y el entregable, que es como la tarea extracurricular, la van elaborando desde ya. Y va a tener como finalización el 6 de junio. Que es O sea, una profe, que eso síntesis. es como un ensayo.
Eso puede ser como un ensayo, correcto. Es una síntesis de problemas, así lo vamos a titular. ¿Listo? ¿Cuándo Entonces, termina, profe? ¿Hasta cuándo hay plazo? hasta el 6 de junio. Imagínense, hasta el otro mes, Marcela. Ah, o sea, 15 días más. Pues el lunes ya es primero, ¿cierto? Entonces tenemos toda esta semanita también y tenemos la semana que sigue. Una semana y 4 días más. Como 10 días, más o menos. Ujú. Igual, es algo que usted no tendrá que ir como a buscar en los libros ni a buscar en internet, ¿no? Porque pues, hemos estado en este compartir. Digamos que los que yo estoy aquí observando en este momento son generalmente la gran mayoría que han estado en las tutorías. Entonces, nos hemos encontrado en los diferentes ejercicios que hemos manejado. Es un recuento simplemente. Entonces, pues, como mencionaba Ana María, un ensayo. Entonces, vamos a contar desde nuestra óptica, desde nuestra escucha, cómo hemos percibido estos problemas para Colombia, cómo lo hemos vivenciado, cómo lo han vivenciado nuestros familiares, cómo no lo han hecho creer los medios de televisión o los medios de comunicación, cómo lo percibe el gobierno, cómo lo percibe el pueblo. Entonces, cada uno le podemos dar una mirada desde un punto de vista diferente. Y no quiere decir que sea mejor el uno o el otro. Simplemente podemos tener un enriquecimiento de grandes puntos de vista, de muchos elementos de comprender estas problemáticas. Hay algunos que pueden verlo todo muy bueno, todo muy positivo, que Colombia sea un país guerrero, que Colombia sea un país luchador, que a pesar de tantos problemas, mire cómo vivimos de bien, que es un país muy cómodo para la vivencia, que bueno que hay territorios de todo tipo, que los climas, que su cultura, que el ambiente, que mire que los extranjeros nos prefieren, en fin. Si usted lo quiere mirar desde el punto de vista del positivismo, pues todo está bienvenido, todo está muy bien, no hay inconveniente. Profe, Entonces, incluso si, pues, temas que hemos visto en otra asignatura, le puede uno meter, por ejemplo, con Vladimir en geopolítica, vimos por claro. qué Colombia es un país pobre, ahí nos decía que como Japón y Rusia son mejor que nosotros, que no tienen tanta riqueza natural, todo eso, más o menos. Sí, señor, claro que sí. Por eso hablaba que desde su experiencia, desde los otros elementos que usted tiene también de cultura, de información, lo puede tomar. Es válido, claro que sí. Ah, listo, profe. Mejor dicho, desde ya vayan iniciándolo. Es un documento que lo pueden abrir hoy y lo cierran la próxima semana. Ya usted elige el día. Entonces, la idea es que quedemos con ese compromiso y de esa manera es como cerramos este semestre. Entonces, para darle una continuidad a todos los procesos y que permanezcamos como vienen los conceptos y en el ejercicio, hacemos ese ejercicio de taller evaluativo dentro de 8 días, que es un cuestionario, y lo resolvemos entre todos. Entonces, ustedes contestan. Yo aquí puedo ir observando qué están contestando cada uno. Entonces, a medida que contesten, les puedo dar como las orientaciones de cuál era la mejor respuesta según la que escogieron. O cuando todos escogieron pues la misma, qué maravilloso. Como es el último encuentro, entonces no vamos a tener la posibilidad de hacer como la retroalimentación, sino que lo hacemos ahí mismo, de una vez. Sacamos unas poquitas preguntas, no muchas, pero sí le damos la vuelta como a todo esto. Incluso las preguntas pueden salir también de sus mismas investigaciones, de su producción, porque he encontrado muchos elementos muy importantes, porque cada uno de ustedes también contribuyó con una serie de elementos a través de las investigaciones. Entonces, cada letra de ustedes ayuda a conformar esa última prueba. Listo, muchachos, quedamos con esa parte. Entonces, para la próxima semana vamos a tener un encuentro con un taller en clase. Llamémoslo así para que no genere tensión en nadie que eso va a ser un examen. No, eso no es un examen, un taller en clase. Y en grupo, con cuaderno abierto, con celular abierto, con internet abierto. ¿Dónde después lo consiguen así más cómodo? Listo, profe, dale. Profe, ¿y la despedida para cuándo? No, pues dentro de 8 días programamos a ver cómo queda.
A ver cómo quedamos después de levantar todo este aislamiento el 1 de junio. Ya siempre con cédula y demás, ¿cómo queda la situación? No, pero yo, así se levante, salir a lo loco, no. ¡Ja! Peor todavía. Sí. Bueno, Peor, porque más gente afuera, más contagiados. Uy, no. ahí va a quedar pendiente de despedida de semestre, con bienvenida de semestre, con todo. Listo, bueno, muchachos, entonces así quedamos. Nos encontramos entonces la próxima semana. Cualquier duda durante la semana, no duden en consultarla. Preguntan. Listo, profe, muchísimas gracias. Contamos. Listo, profe. Muchas Revisan gracias. entonces. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Sí, Listo. señor. Muchas gracias, Bien. profe. Se me cuidan mucho. Los que están por allí pendientes, que no estuvieron por acá hoy, que alguna cosa comuniquen conmigo, miramos a ver qué aconteció, qué les ocurrió. Por ahí algunos me preguntan durante la semana, entonces ahí nos vamos desatrasando alguna cosa. Vale, profe, muchas gracias, sí, señor. Está muy bien, pues. Buenas noches para todos.